días. Buenas tardes para todos, bendiciones, tarde, noche ya. Damos gracias al Señor por este momento, por permitirnos estar un día más delante de su presencia, con su palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que sea su mover, su acompañamiento, que sea la revelación del Espíritu Santo con la palabra, que puedas tú en este momento disponerte para tener un tiempo de calma. La palabra dice que estemos quietos y que veamos quién es Dios. Entonces hoy nos dice el Señor, quédate quieto, porque hay un mover de la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Pero para eso necesitamos disponernos, para eso necesitamos tener ese tiempo de quietud, ese tiempo de intimidad. Este es un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces le damos la bienvenida al Espíritu Santo, le damos la bienvenida a cada una de las personas que están ahí detrás de cámaras, las que van a escuchar esta palabra, para que tú le digas al Espíritu Santo, ven y ministrame, ven y toca mi corazón, ven y lléname, Espíritu Santo, porque yo te necesito. Porque viene ese derramamiento y yo soy la persona que lo necesito. De pronto tú estás pensando en alguien, de pronto tú dices, yo voy a enviarle esta palabra a alguien, pero el Señor dice, es para ti, es para mí. Este tiempo es como cuando uno anhela un viaje, cuando tú ya estás dispuesto, ya está lista la maleta en la puerta y sabes que vas a ir a un lugar que siempre has anhelado. Y llegas a ese lugar y es ese anhelo de estar, de compartir, de ver lo que tú querías ver. No escuchar, sino ver. Y es lo que yo te invito en esta tarde, que no solamente tú anheles, sino que ahora puedas adentrarte a la palabra y vivenciar lo que el Espíritu Santo te quiere hablar. Hoy estaba hablando, preparando la palabra y le decía al Señor, ¿tú qué quieres? Y pues sabemos que vino un derramamiento del Espíritu Santo, pero el Señor me traía algo que hace mucho tiempo yo lo compartía con las personas que trabajaban conmigo. Y es una metáfora, la explicación de una niña y de su padre. La niña estaba cansada, aburrida de la vida, como que no le había sentido. Y el papá le decía, ven, acompáñame. Y hoy el Señor, tu Padre que está en el cielo, te está diciendo, ven, estás aburrido, no le ves sentido a la vida, crees que todo es igual, que todo te pasa solamente a ti y estás sin esperanza. El Señor hoy te invita que entres a la cocina del Padre. Y en esa cocina del Padre Él puso a hervir agua. Y ya cuando estaba en lo máximo, el Padre agregó una zanahoria, agregó un huevo y agregó un grano de café. Al poco tiempo, Él empezó a sacar los elementos de la olla y empezó a llamar a la niña. Le dijo, ven. Le dijo, ¿qué pasó con la zanahoria? La zanahoria entró dura y ahora está blandita. De pronto, a través de todo lo que te ha sucedido en estos tiempos, en estos años, en ese proceso que tú has estado viviendo, has entrado dura y entraste a un proceso de parte del Señor. Y ahora estás blandita, que también estás siendo vulnerable. Tal vez tus decisiones no son firmes, tal vez están como las olas del mar que estás cambiando de un lado para otro. Pero ella pudo tocar esa zanahoria y vio cómo fue el cambio en el agua. Yo sé que tú, el que estás escuchando, has cambiado por esa temperatura alta. Pero, ¿qué pasó con el huevo? El huevo que ingresó blandito, que es frágil, que con fácilmente se rompe la cáscara y se puede abrir. Cuando se introdujo al agua, cuando se cocinó, se convirtió en algo duro. Y tal vez has cambiado y tú dices, ya no, nadie me va a maltratar, nadie va a pasar por encima mío. Entonces te vuelves dura. Esa cáscara fácilmente se quita, pero está dura. Entonces el Señor te dice, hoy quiero que entregues tu corazón. Yo no sé si te comparas de pronto con una zanahoria, como una metáfora estoy diciendo, o como ese huevo que está frágil y en su interior está endurecido.
Porque si el Señor dice que viene un derramamiento de su espíritu, el Señor dice, yo quiero que tú seas como el café, que cuando entró ese grano duro de café, se abrió y el agua se convirtió en un aroma. Había una fragancia, un olor delicioso, pero ese grano de café fue transformado. Y es lo que quiere el Señor en este momento, que tú ahí en tu interior diga, Espíritu Santo, no sé cómo está mi corazón. Yo de pronto pienso que está bien. Yo pienso que mi alma ha sido transformada, pero no sé si estoy siendo volátil, no sé si no estoy siendo firme, no sé si me he endurecido, no sé si estoy en el mejor momento. O de pronto tú ya sabes que estás en el mejor momento porque estás soltando la mejor aroma y ese aroma no es solamente para ti, sino para otros. Entonces, eso me lo trae el Señor esta mañana. Entonces, quiero que vayamos, eh, antes de ir a la palabra, con esto de introducción que te estoy comentando, viene el tiempo de Pentecostés, es un tiempo donde están anunciando todos los profetas, están anunciando ese tiempo de la llenura de la presencia del Espíritu Santo como nunca antes. Y así como te decía que cuando uno tiene ese anhelo de viajar, de conocer, de ir a un país, de ir a un sitio que tú esperabas hace mucho tiempo y estás ahí y sientes esas maripositas en el estómago, sientes ese deseo. Así estoy sintiendo yo ese tiempo que va a ser el día a partir de mañana, 21, 22 y 23 de mayo. Es una apertura, es una dimensión, es algo que se está abriendo. Pero el Señor por eso te está diciendo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás para recibir? Porque es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Dice que sobre toda carne, nos dice la palabra, sobre jóvenes, sobre niños, sobre los ancianos, sobre nosotros, las personas que le servimos al Señor. Y tú que haces una labor, que estás sirviéndole al Señor en ese lugar donde estás, trabajo, en el lugar donde el Señor te haya posicionado, donde te haya asignado. Para ti es esta palabra. Pero también dice que será derramada para aquellos que la administraron bien. Entonces dice uno, ¿cómo así? ¿Cómo así que para aquellos que lo administraron bien? O sea, para todos que hicieron las cosas bien. O para todos aquellos que estuvieron bien en el proceso. Que supieron que mientras estuvo en el agua y estuvo a la máxima temperatura, la actitud fue adecuada, sus palabras fueron adecuadas, lo que salió de su boca fue adecuado. De pronto nos equivocamos, de pronto en un momento de debilidad flaqueamos, de pronto abrimos nuestra boca, murmuramos, pero hoy es el tiempo para que tú puedas decirle, Señor, perdóname, perdóname, porque no me voy a caer en el último momento. Así como un deportista cuando ya está llegando a la meta y de pronto se tropieza, pero ese deportista, siendo un profesional, se sacude y continúa. Entonces, ¿estamos administrando bien? Es la pregunta que quiero que tú te hagas. ¿Estamos administrando bien ese proceso? Porque dice que será dado para aquellos que administraron bien. Pero también dice que Dios tomó lo que estaba disponible. Yo estoy disponible para el Señor. Y dile al Señor, yo estoy disponible para el Señor, porque Él toma el disponible, toma los panes y toma los peces y los panes, y con eso Él multiplica. Hoy hay una multiplicación en este tiempo, pero es muy importante la preparación. Hay dos cosas que son importantes en este momento para poder recibir. Primero, que aceptemos cómo está nuestro corazón, que pidámosle perdón al Señor, que nos arrepintamos, que nosotros sabemos que es el primer paso, que a través de la sangre del Cordero de Dios somos redimidos, somos cambiados, somos transformados. Pero dice el Señor, yo quiero que tú estés preparado, ¿m? Y usaré lo que tengo a mano. Yo quiero usarte, ¿m? Yo quiero disponer de ti. Yo cuento contigo, dice el Señor. Yo cuento contigo. Es el momento de ese levantamiento. Entonces, eh, de pronto tú no te sientes que estés digno de recibir este tiempo, pero el Señor fue a la cruz por ti y por mí. Y el Señor dice, yo
te usaré. Yo estoy contando y te multiplicaré y expanderé. Es un tiempo de multiplicación y de expansión. Solamente se necesita una disposición. Solamente se necesita creer que tú no estás mirando, ni creer ni estar mirando hacia atrás, sino digo, hay un tiempo nuevo, es un tiempo donde fue lleno, así como Pentecostés, y fueron cambiadas muchas personas. Dice que los inconversos también pueden llegar en este tiempo. Cuanto más los hijos de Dios, cuanto más lo que tú has luchado, cuanto más que tú te has sacrificado en muchas cosas. ¿Mm? Entonces no es demasiado tarde, estamos en el tiempo preciso. Dile ahí al Señor, yo estoy en el tiempo preciso, estoy en el tiempo indicado, estoy en el tiempo kairos, estoy en el mejor momento, pero yo quiero que tú te lo creas, que tú vivas y que palpites tu corazón para adentrarte a este tiempo maravilloso. ¿Cómo te dice el Señor? ¿Cómo quieres que te diga el Señor? Que yo no veo tus equivocaciones, que yo no estoy viendo que tú fracasaste, yo no veo que tú mentiste, que ya a través de la sangre del Cordero de Dios ya está todo limpio. Tú estás siendo limpio a través de la sangre del Cordero de Dios. Estoy buscando personas que ponen a mi disposición. Entonces dile, Señor, estoy a tu disposición. Haz como tú quieras. Muévete como tú quieras, Espíritu Santo, en mi vida. Pero yo necesito que tú que me llenes por completo, que me satures para ser lleno, completo, porque yo estoy disponible para ti. Entonces, dos cosas importantes. Primero, la preparación. ¿Quieres? Así como le dijo Pedro al paralítico, y le dijo Jesús al paralítico, ¿quieres ser sano? Y como le dijo Pedro al paralítico, de lo que tengo te doy. Y hoy te estoy dando de ese anhelo que hay en mi espíritu para decirte, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estás preparado? Solamente decirle, Señor, sí, estoy preparada. Sí, estoy preparado. Tu empresario, sí, estoy preparado. Anhelo esto, anhelo. Y la otra cosa es obediencia mayor. Y quiero que vayamos a la palabra porque el Señor me mostraba o me hablaba a través de la palabra en Hechos. Entonces vamos a tomar la palabra en Hechos 2, perdóname, en Hechos 6. Y estamos hablando de cuando el Señor partió, ellos se quedaron mirando hacia el cielo y les dijo a los apóstoles, dos ángeles que estaban detrás de ellos, dice, así como se fue, Él volverá. Así como se lo llevó y lo tapó una nube, así mismo Él regresará. Y ese es el tiempo donde el Señor está disponiendo todo para su regreso. Pero después ellos empezaron a trabajar, empezaron a predicar, y empezó a multiplicarse el número de seguidores de Jesús. Decían ellos que estaban llevando la palabra, explicando la palabra, pero también estaban sirviendo a mujeres, dándoles alimento. Entonces llegó el momento donde dijeron, nosotros no podemos seguir así. Nosotros tenemos que dedicarnos a explicar la palabra, a ir a evangelizar, a ir a bautizar. Entonces vamos a disponer de personas que estén preparadas, que estén llenas del Espíritu Santo, y pusieron a encargarse a otras personas para que escogieran a 7. Y en esos 7 escogieron a Esteban. Y dice la palabra que Esteban estaba lleno del poder, dice Hechos 6:8 del PDT. Estaban lleno del poder y de la bendición de Dios. Hacía grandes maravillas y señales milagrosas entre el pueblo. Entonces, entre los 7 escogieron a Esteban. Y él inicialmente empezó a repartir la comida, a dar la asignación por el cual fue escogido. Hay una asignación que el Señor puso para ti. En el momento del Pentecostés, tú vas a ver maravillas, milagros, prodigios que va a empezar desde mañana mismo. Pero tú tienes que tener en cuenta cuál es tu asignación. Entonces yo me pongo en la película y me imagino, Esteban empezó a servir la comida a las viudas, a las mujeres, a los niños,
Y de un momento a otro veo que Pedro, que Juan, que todos los apóstoles estaban levantando paralíticos, estaban sanando enfermos, estaban levantando un pueblo, y él empezó a hacer lo mismo. Y se le olvidó su asignación, pero dice que Esteban estaba lleno del poder y la bendición de Dios. O sea, el hecho de que él tiene el don, que estaba lleno del Espíritu Santo, pero estaba siendo desobediente porque no estaba en la asignación que el Señor le había enviado, por el cual fue contratado, por el cual fue llamado. Entonces, la pregunta es, ¿estás en la asignación correcta? Una. Dos, si a partir del día de mañana viene un mover del Espíritu Santo como nunca antes y tú olvidas cuál es la asignación que el Señor te dio, empiezas a entrar en desobediencia. El Señor dice, yo quiero que tú te concentres, quiero que estés firme y que el Señor mira tanto como el que está en la puerta del templo como el que está delante. Al Señor no le interesa eso. Al Señor le interesa es que tú estés lleno de la presencia del Espíritu Santo y estés en el lugar indicado. Pero yo me imagino que Esteban estaba esperando esa oportunidad desde hace mucho tiempo. Tal vez diría, yo quise estar entre los 12 y no estuve. No me escogieron. Después Judas, pues se ahorcó, pero tocaba escoger el otro apóstol. Y tal vez estuvo en ese grupo, decir, yo quiero, yo anhelo, yo quiero estar dentro de esos 12. Y escogieron a Matías. Y siguió, me imagino, siguió esperando, siguió orándole, clamándole a Dios, y lo escogieron entre los 7. Pero él estaba con ese anhelo, pero en un momento a otro se desvió. Dice el versículo 8, dice el versículo 9, perdóname, dice que era tanta la llenura de la presencia del Espíritu Santo que empezó a caer mal, permítame, busco aquí la palabra que se me salió, empezó a caer mal dentro de los dirigentes. Entonces empezaron a preguntarle cosas así como le preguntaban a Jesús. Y él, a contestar lleno del Espíritu Santo, empezaba a responderles, y eso les molestaba muchísimo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes esa llenura, vas a caer mal. Vas a encontrarte con muchísimos enemigos. Tal vez en este momento tienes muchos enemigos, pero él sabía que no podía discutir. Él sabía que tenía que poner la palabra, los hechos, sin discutir. Porque además de que estaba lleno del Espíritu Santo, tenía, pues lógicamente, muchísima sabiduría. Tenía el temor del Señor, sabía cómo contestar. Entonces dice en el versículo 10 que no podían con él. Dice que no podían con él, que trataban de como que él se equivocara, pero no podían por la misma llenura del Espíritu Santo. Dice en el versículo 11 que entonces, como no pudieron derribarlo de esto, de las palabras, y que hacer que se equivocara y se echara para atrás y se arrepintiera y dejara de predicar y dejara de ministrar a las personas, entonces le pagaron a otras personas, a 2 grupos, en total a 4 personas. ¿Para qué? Para calumniarlo, para decirle que él estaba hablando mal de Moisés y estaba hablando mal de Dios. Entonces él no refutó, él no se defendió. Sí, dice que en el versículo 13 que fue llevado al concilio, y en el concilio él empezó a presentar, además le presentaron testigos falsos. Entonces, 3 cosas que el Señor dice. Tú tienes que estar en la asignación correcta, en lo que el Señor te mandó. Normalmente siempre vas a tener personas que te van a poner oposición, porque tú estás llena del Espíritu Santo, porque le estás sirviendo al Señor, porque estás en tu trabajo, pero estás haciendo las cosas bien, porque no estás robando, porque tú no estás siendo infiel a tu esposa, porque tú estás llevando comida a tu casa. Entonces siempre va a tener un opositor, va a tener personas que te van a tratar de desviar por el camino, pero si no logran eso, entonces te buscas otros enemigos para que te difamen, para que hablen mal de ti, para que te calumnien. Lenguas lisonjeras, lenguas truaneras, lenguas que se reúnen varios para poder derribarte y destruirte.
y presentar esos testigos falsos. Pero acá dice el Señor, no serán ustedes los que hablen, sino mi Espíritu del Padre que hablará por ustedes. No necesito que se defiendan. Se podrá levantar testigos falsos, se podrá levantar brujas, hechiceras, agoreras, profetas falsos, personas que te envidien, porque tal vez tú no te das cuenta de lo que portas. Pero las otras personas sí se están dando cuenta de lo que tú eres, de lo diligente que eres, de lo estratégico que eres, de lo que amas al Señor, de cómo organizas tus cosas. Y eso trae envidia, porque es eso, cuando uno hace las cosas correctas, está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Tal vez tienes muchos enemigos, pero el Señor nos está diciendo en Mateo 10:20, no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre que hablará por ustedes. Y eso fue lo que pasó con Esteban. Esteban no se defendió. Dijeron, difamaron, pagaron personas para que dieran falsos testimonios. Pero ¿qué les molestó mucho más a ellos, a los del concilio? Lo que más les molestó es que no podían entender que en esa presión que estaba Esteban, estaba su cara totalmente radiante. Dice en el versículo, en Hechos 6:15, todos los que estaban ahí se fijaron en Esteban y vieron en su cara que parecía la de un ángel. Cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, puedes tener a tus enemigos ahí al frente, pero tú estás confiando en el Señor y tu rostro no se daña, tu rostro no es cambiado. Al contrario, es la luz del Señor, la luz de la presencia del Señor en tu cara, en tus ojos y en tu boca, porque el Señor dice que hablará por ti. Eso les molestó mucho más que los testimonios falsos. Le molestaron más que lo llevaran al concilio. Lo que más les molestó a esas autoridades es esa presencia del Señor. Y estoy sintiendo en este momento una presencia muy hermosa del Señor. Yo te digo a ti, los demás están viendo cosas buenas en ti, porque si no, no te enviarían. Si no, no te pondrían tropiezo. Pero como siempre digo, cuando te ponen tropiezo, tú no caes en el mismo lugar, tú caes más adelante, tú caes más adelante. Amén. Dice el versículo 15, molestó tanto por lo que él portaba. Versículo 15. Entonces, ¿estás en la asignación correcta? Si tú estás en la asignación correcta, dale gracias al Señor. Si no, dile al Señor que te ayude a buscar esa asignación correcta. ¿Por qué? Porque así vas a pasar el proceso muchísimo más rápido. Y desde ahí, desde esa posición, va a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Entonces el Señor te dice, ¿estás preparado? ¿Cómo se llama la palabra? El Señor me decía, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás anhelando? ¿Estás alegre con lo que viene? ¿O todavía estás triste, todavía estás llorando, todavía estás mirando hacia atrás? No, no es el tiempo, porque de pronto tú no tienes a tus enemigos ahí al frente como Esteban, sino tú eres tu propia enemiga o enemigo que te estás castigando, que estás mirando hacia el lado, mirando qué es lo que hacen los demás. Pero lo otro es, para la gloria de Dios, dice, para la gloria de Dios es importante estar preparado. Y la gloria de Dios pesa. Estábamos hablando en estos días que la gloria de Dios pesa. Y entonces uno piensa que la gloria de Dios es que todo esté saliendo maravillosamente. Es que en ese momento Esteban, adelante de sus enemigos, adelante, el Señor estaba aderezando una mesa delante de sus angustiadores. Pero ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaba pesando la gloria de Dios, así como cuando Moisés tenía la carpa y decía que estaba llena la presencia de Dios. Y mientras estaba la nube de su presencia, nadie podía entrar. El Señor estaba ministrando ese lugar. Ese lugar pesaba de la gloria y de la presencia de Dios. Así estaba Esteban, pesado de la gloria de Dios. La gloria pesa, por eso tú tienes que estar preparado, tienes que estar preparada para que
pueda llegar esa gloria y la gloria te encuentre. Yo sé que la gloria está encontrando a muchos. Yo sé que la gloria de Dios está tocando a mi casa. Yo sé que la gloria de Dios está tocando mi vida. Yo sé que la gloria de Dios está tocando los ministerios. Yo sé que la gloria de Dios está tocando a los que me bendicen. Yo sé que la gloria de Dios está en este lugar, está contigo. Permite que la gloria de Dios te encuentre porque tú estás preparada, porque tú estás en la asignación correcta, porque tú estás dispuesta en tu corazón. Entonces, dice el versículo Hechos 7:7, pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Dios también le dijo, después de eso, tu pueblo saldrá de este país, me adorará aquí. Entonces, tú no te preocupes por tus enemigos. Tú preocúpate por estar en la asignación, preocúpate por estar preparado de corazón, preocúpate por tener ese anhelo, porque el Señor dice que hablará por ti, como nos dice en Mateo 10. Pero nos dice también que Él castigará a la nación, que Él castigará al agorero, que Él castigará a tu enemigo, que Él castigará al que se está levantando contra ti, contra tus hijos, contra tu esposo, contra tus negocios, que Él castigará. Tú no tienes que moverte en nada. El mismo Señor está colocando y alineando todo en este momento para ti y para mí. Dios también le dijo, después de eso, tu pueblo saldrá de ese país, o sea, saldrá de Egipto, saldrá de ese problema, saldrá donde estuvieron cautivos 400 años al pueblo, saldrá donde estabas en tu mentalidad de escasez, saldrá donde estabas en la pobreza, saldrás donde estaba injuriado, saldrás de ahí, vendrán y me adorarán. ¿Dónde? Aquí, adentro, en el corazón. Entonces, es el tiempo de que mañana tengamos un espacio para poder decirle al Señor, yo ya salí de Egipto, yo ya salí, ya tú te encargaste de mis enemigos, los pusiste al estrado de mis pies y ahora vengo a adorarte, a darte gracias, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, grande y maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Dile gracias al Señor por tus maravillas. Gracias, Señor, por tu grandeza, por tu poder. Gracias porque estás haciendo cosas maravillosas en este tiempo para mi casa. Entonces vuelvo y te pregunto, ¿estás preparado para la gloria de Dios? ¿Estás preparado para ser lleno de la presencia del Espíritu Santo en este nuevo Pentecostés, en este nuevo tiempo? No te dejes distraer. Si el Señor está colocando una hora, un tiempo determinado, obedécele al Señor, porque es que es importante la obediencia, es importante que tú lo obedezcas. Hay momentos kairos, aprovecha ese tiempo kairos, porque dice la palabra, creer al Señor y serás salvo, y creer a los profetas y serán bendecidos. Vendrá bendición y multiplicación, que es lo que está diciendo el Señor. Prepárese porque viene un Pentecostés, prepárese porque hay un tiempo donde las puertas están abiertas. Obedece, 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 tenga la actitud correcta. Y dice la palabra, dice lo que escribe acá, estás siendo preparado para milagros que jamás hayas experimentado. Estás anulando pensamientos humanos, estás usando lugares inesperados, y personas inalcanzables, que para ti eran inalcanzables después de este Pentecostés, que para ti tenías pensamientos humanos, pero viene la revelación, viene la inteligencia, viene la sabiduría, vienen las cosas que tú no alcanzabas a palpar en tu mente humana, sino cuando estás siendo lleno del Espíritu Santo, puedes alcanzar eso que antes no habías podido alcanzar. Amén. Entonces, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué hizo Esteban? Esteban no se defendió, sino empezó a argumentar. Empezó a decirle, mira, desde los tiempos pasados ha venido cumplimiento de la palabra. Y Abraham salió de su casa, salió de su parentela, le obedeció a Dios, ¿sí? Y donde él murió, donde él estuvo durante muchísimo tiempo,
no le dieron ni un metro cuadrado de ese terreno, no le dieron nada. Yo no quiero contarte toda la historia de Abraham, quiero decirte que él salió en obediencia y cuando él murió dirá, pero es que cuál tierra y cuál parentela, pero el Señor le prometió, pero Dios le dijo, te daré como posesión a ti y a tus hijos, la posesión de la tierra, todo lo que tocara Abraham sería dado para él y para sus generaciones, para sus hijos, para sus generaciones. ¿Cuáles fueron los enemigos de Abraham? Muchísimos los enemigos de Abraham, muchas guerras tuvo que librar, muchos combates muchas cosas tuvo que pelear. Entonces, dice, ahí donde dice la palabra, yo castigaré a la nación que los hizo esclavos, porque después de que Abraham saliera a las tierras, llevaron cautivo 400 años al pueblo. Y ahí fue donde dice, yo lo libré y yo castigaré a los que lo llevó como esclavos. Dice, y dice ahí en la palabra, dice Esteban, ¿qué pasó con José? ¿Qué pasó? Envidiado por sus mismos patriarcas. Cayó bien, lo envidiaron sus hermanos, pasó todo lo que sucedió, el pozo, la cárcel, todo lo que sucedió, pero halló gracia con Faraón por su sabiduría y lo nombró gobernador. Entonces, todos los hombres de Dios salieron en obediencia, con diferentes procesos, así como la zanahoria, así como el grano de café y así como el huevo. Algunos endurecidos, como Moisés, porque Moisés fue educado en Egipto, estuvo 40 años llenándose de la sabiduría egipcia, pero después tuvo 40 años en el desierto, donde fue tratado su carácter, donde fue tratado en su firmeza, y después 40 años trayendo libertad al pueblo de Dios. Entonces, y cada uno está en un proceso diferente. Tú estás en un proceso diferente. Yo estoy en un proceso diferente. Así como José halló gracia, tuvo dificultades, pero halló gracia delante de Faraón, delante del gobernador, y lo llamó gobernador, perdón. Entonces, no importa cuál sea tu proceso, lo importante es que en este momento tú dispongas tu corazón y digas, Señor, si los patriarcas pudieron hacer y tú les prometiste, porque había un pacto perpetuo y los pactos de Dios no se rompen. Los pactos de Dios no se rompen. Entonces, eso pasó con Abraham, pero también pasó con José, pero también pasó con Moisés. Cuando Moisés fue a salvar a su pueblo, a ese hombre que estaba maltratando al otro, le dijo, ¿tú quién eres? Tú no eres ni juez ni eres gobernador para venir a interrumpir aquí. Tú mataste a uno de tus hermanos y te escapaste. ¿Quién eres tú? Y de pronto te está mucha gente juzgando y diciendo, ¿quién eres tú? Que yo veo que tú no tienes la empresa, que has intentado muchas veces, pero tu economía no se levanta. ¿Quién eres tú? Pero Dios lo puso como juez y como gobernador. Entonces, no te preocupes, vuelvo y te digo, por tus enemigos, porque el Señor está preparando ese sitio, preparando ese lugar, ese país, preparando esa empresa, preparando esa casa, preparando esos papeles, preparando ese hijo. ¿Qué está preparando el Señor para ti? Si de antemano ya todo está escrito, dice la palabra del Señor, todo está escrito. Entonces, dice la palabra en Hechos 7, 48, 49, dice, sin embargo, el Dios Altísimo no vive en casas hechas por manos humanos, como dice el profeta. El Señor dice, el cielo es mi trono y la tierra es un banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa puede construirme para mí? No hay ningún lugar donde yo necesite descansar. Entonces, Dios no habita en casas que no han sido preparadas. Él no necesita descansar en un lugar. Él necesita ver que tú no estás haciendo las cosas, tu casa no está, tu adoración, lo que tú trabajas no es con manos humanas, con esfuerzo humano, con conocimiento humano. Él necesita
ver pasar por el estrado, pasar por encima tuyo y decir, está llena de la presencia del Espíritu Santo. Yo ahí puedo descansar. En ese lugar que me adoran puedo descansar. En ese lugar que me obedecen, en lo poquito que me obedeció, ahí está mi presencia. Ahí están, porque no son manos humanas, sino es mi presencia en ese lugar, mi presencia. Entonces, la otra pregunta que quiero hacerte es, una es, ¿estás preparado? Y la otra es, ¿qué clase de casa puede construir para el Señor? ¿Qué clase de casa estás construyendo? ¿O qué clase de casa quieres preparar para el Señor? Amén. El Señor está hablando. El Señor está hablando. Entonces, Esteban siguió justificando qué pasó con sus antepasados, con los patriarcas, qué pasó con Abraham, qué pasó con José, qué pasó con Moisés, qué pasó con David. Él, mejor dicho, versículos de como 30 versículos está hablando en la palabra, en Hechos 6, todo Hechos 6, ahí pueden ustedes encontrar cuando fue cogido, cuando fue capturado Esteban y cómo él no se defendió, sino con hechos dijo, en tal momento el Señor hizo con este hombre, lo defendió, lo levantó. Entonces todos empezaron a gritar en ese momento, todos empezaron a gritar porque les molestaba la verdad. Les molestaba la verdad, les molestaba que estuviera diciendo la verdad. A las personas que no conocen del Señor, a las personas que no están llenas del Espíritu Santo, cuando tú estás hablando con la verdad, cuando tú estás hablando con la palabra, cuando tú estás hablando principios, le molestan, le molestan. Entonces ellos estaban gritando, ellos estaban totalmente molestos por eso. Entonces eso pasó con estos hombres, pasó con Esteban. Dice, de tus enemigos yo me encargo de Dios. Entonces tú no te preocupes por eso. En Hechos 4, 24 al 31, el Señor nos está diciendo eso. De tus enemigos yo me encargo yo. Tú dedícate a tener esa preparación, a tener dispuesto el corazón, a estar listo. Y dice la palabra en Hechos 7, del 48 al 49. Sin embargo, el Dios Altísimo, como les decía ahorita, no vive en casas hechas de humanos, sino vive en lugares que están preparados. La tierra es mi banquillo para mis pies, dice la palabra del Señor. El caso es que, ¿qué pasó con Esteban? Ustedes ya saben el final. Esteban, después de que se le iluminó la cara, después de que argumentó, ellos vieron, les molestó que les diera el argumento y dijeron, todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Pero tal vez Esteban no era el tiempo de morir, porque él tenía una asignación, pero la asignación se desvió. Entonces, el Señor te dice en esta tarde te dice el Señor, yo quiero que tú estés pendiente, que cuando este movimiento del Espíritu Santo llegue, que haya ese mover del Espíritu Santo, tú estés en la asignación correcta. Tú estés en la asignación correcta. Amén. Quiero que vayamos para finalizar. ¿Cuánto tiempo llevamos, Juan? Que vayamos a la palabra aquí en Isaías 46:10. Dice, yo conté el final desde el comienzo, dice el Señor, y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Hoy te está diciendo el Señor. Todo está escrito. Yo ya conté desde ahora el final para tu vida. Yo ya conté cuál es tu asignación. Yo ya conté y ya asigné los ángeles para ti, para que te sirvan. Yo ya sé que mi presencia, mi espíritu va a llenarte.
y vas a ser rebosado de la presencia del Espíritu Santo. Y mi plan se cumplirá porque hay un pacto perpetuo para ti y para mí, para tu casa. Y haré todo lo que yo quiera. Dice el versículo 11, llamó a un águila, a un hombre de un país lejano. Lo he decidido y haré que suceda. Yo lo planeé y lo haré. Pero en la TLA, esa es la PDT, en la TDA me gustó porque dice, permítame, se me perdió. Dice dice, enviaré a un águila, dice la que les acabo de leer. Y acá dice 8, 9, 10, dice que enviará a Ciro, dice en la versión TLA. Entonces, el Señor está diciendo, yo ya anuncié desde el principio y se cumplirá todo lo que yo he dicho, porque así lo quiero para ti. Pero he enviado a un Ciro para que te ayude. He enviado a un Ciro, a un águila, para que te levante. ¿Tú puedes creer esto? ¿Tú lo puedes creer? ¿Tú te puedes ir el día de hoy con esta palabra? ¿Puedes creerle al Señor? Puedes decirle, Señor, yo te creo y es lo que yo quiero para mi vida. Es lo que yo quiero. Que venga una ayuda. Porque si mi casa está preparada, y tú pones, Señor, a mis enemigos debajo de los pies, entonces también pone ayudadores. Porque si hay enemigos, hay ayudadores. Porque el enemigo los pone el enemigo, pero Dios pone la bendición y la multiplicación. Este es el tiempo de la multiplicación, es el tiempo de la bendición. Es el tiempo que tú seas como el café, donde te dejes, entraste a esa agua caliente y ese grano de café ya se abrió, ya dejó un aroma, pero vino a transformar no solamente una olla con agua hirviendo, sino vino a transformar muchas vidas. Eso es la presencia del Señor. Eso es la presencia cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Entonces te invito para que el día de mañana tú tengas un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. Deja atrás la televisión, el celular, las redes sociales y obedécele al Señor. Está diciendo, ¿estás en la asignación correcta? ¿Estás preparado para recibir la llenura de mi Espíritu Santo? Saca ese tiempo, porque dice que cuando Él castigó a los enemigos, Él invitó para que fueran y le adoraran. La invitación es sacar ese tiempo para tener un tiempo de adoración, donde tú puedas hacer una proclama por tu familia, una proclama por tus finanzas, porque el Espíritu Santo está pasando. La gloria de Dios pasará por encima de tu cabeza, por encima de tu casa, y será llena de la gloria de Dios tu casa y tu vida. Le invito para que participe en este tiempo, para que comparta esta palabra, para que se llene de la presencia del Espíritu Santo, para que ya no te pongas en el temor de tus enemigos, porque el Señor ya se encargó de ellos. Es el tiempo de la bendición, es el tiempo de profetizar, es el tiempo de declarar que el Señor ha enviado ciros, que ha enviado águilas, que ha enviado ayudadores, porque esos son los ángeles que el Señor coloca para ti en este tiempo. No es con manos humanas, ya ese tiempo ya pasó. Ahora es de bendición y de multiplicación. Les bendigo. Quiero, por favor, compartan esta palabra para que le den like también al video y que muchas personas puedan recibir esta información, puedan recibir esta predicación. Si ustedes necesitan oración, con mucho gusto estaremos atentos orando por ustedes. Ahí está el número donde ustedes se pueden comunicar, porque estamos para eso, para levantar, porque estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo y cada vez vamos a ser saturados. Bendiciones para todos.
Buenas noches.